Bé, bona nit a tothom. Ja està gravant. Hem de tenir en compte una qüestió de procediment i és de que l'acte o l'activitat ha d'acabar a 15:45 per a necessitats de l'espai. Per tant, quan abans donem la paraula als nostres convidats, a Fernando Colina i a José María Álvarez, millor que millor. Merament volia, ara ho comentava amb ells, volia situar dues coses. Una és destacar l'aspecte, una de les denominacions amb les que són coneguts, que és la de alienistes d'Eufizuela. Alienistes d'Eufizuela, que sembla el nom d'un conjunt de la movida, però òbviament no ho és. Tampoc són alienígenes d'Eufizuela. Em sembla important el tema d'alienistes que el José María Álvarez comenta en un moment en el seu llibre, en part pel que suposa en si mateix de gust per la llengua. Però, sobretot, diria, el terme alienista té la peculiaritat de que està fora de la burocràcia. És a dir, no hi ha manera ni d'obtenir una titulació d'alienista, un màster, no existeix un col·legi d'alienistes, no hi ha una associació d'alienistes, i tampoc, si un volgués ser reconegut com a alienista, tampoc sabria a qui dirigir-se. I familiar. Ara, aquesta qüestió també lliga amb el topònim de Pisuerga, que té, sembla que no, però té la particularitat de que no és un topònim burocràtic. No és un topònim que emeti uns límits, no designa una comarca, per exemple, no designa un municipi. I d'altra banda, la particularitat, aquí ja sé que estic tirant cap on m'interessa, no? Però la particularitat dels cursos fluvials és de que sovint no se sap ben bé on comencen, no se sap ben bé on acaben, són variables i tenen la seva vida. No és igual que una muntanya. No em vaig ara... Dit això, voldria destacar, aprofitant el camí que hem endegat, algunes característiques que m'ha semblat trobar no sols en la seva obra escrita, sinó en la seva trajectòria, que potser permeten pensar que hi ha un efecte, si no d'escola, com a mínim hi ha una continuïtat en el temps amb efectes diversos. Quins serien aquests elements? A mi me n'han sortit com 10 o 12. Primer que tot, un que ja he mencionat, que és aquest gust de la llengua. Per a la bona escriptura. És una escriptura sense cap mena de tòpics. Fins i tot en un llibre com el de l'Álvarez, que amb el seu format s'acosta més al llibre, diguem-ne, universitari, en el sentit que té cites, referències, índexs. No hi ha manera de trobar la frase correcta. Ara m'han enviat, ja ho trobarem després,
Anem a veure aquestes característiques. Hem dit el gust per la llengua. Seguim, el coneixement dels clàssics. El coneixement dels clàssics del pensament occidental. I el coneixement dels clàssics de la psiquiatria. Però com algo lligat, no hi ha disponibilitat. Què més tenim? Un aspecte prou important, diferent, que és, amb la seva manera de fer, intentar no donar consistència, per exemple, en un tema com el del diagnòstic. A l'hora de plantejar com fer el diagnòstic, què passa en el diagnòstic, es tracta de no donar consistència a l'altre, al diagnòstic no. El diagnòstic burocràtic, el diagnòstic oficial. El diagnòstic serveix pel que serveix, està allà al mig del camí, molt bé. No necessàriament li hem de donar consistència. Similar passa amb la medicació. Habitualment, la medicació, el debat habitual és si un es medica massa o medica massa poc. No, ni sí. No, ni sí vol dir quan se surt d'aquesta idea i es passa a considerar com a primer el tema de la responsabilitat del subjecte, el tema de la capacitat de decisió del malalt, el tema del deliri. La medicació queda subordinada, ja no és més o menys. Això és una que expressa molt bé el Colina en el seu llibre. Un altre tema claríssim és el gust per la clínica. I el gust per la clínica entesa com el gust pel cas, cadascú és diferent i hi ha una ètica. Una ètica del terapeuta, de l'alienista, i una ètica també exigible al pacient. Òbviament, tot això emmarcat amb alguna que sembla fàcil, perquè mai apareix com una dificultat en els seus llibres, que és el treball a la institució. I el treball a la institució implica també el treball, el saber-se moure amb el polític, el saber-se moure amb la burocràcia, el saber-se moure amb l'administració. I aquí hi ha una manera de fer molt poc lògica. Un altre aspecte, i ja acabem, és no donar per bones, no donar ni tan sols per, ni bones ni dolentes. Les idees jodides. Hi ha un treball, avui en dia la paraula està de moda, de desconstrucció, de desembastar, de desmuntar. Es veu molt clar, per exemple, en el llibre del Colina, què és la bruixeria. Es desmunta això, apareix algo que després no és com el cotxe que vas al mecànic i te'l desmunta i després el muntes. El que hi ha és algo diferent. Finalment, i per acabar, el gust per la transmissió, per crear una transcendència més enllà de la tasca de l'activitat de cadascú. Dit tot això, anem als dos llibres que presentem dintre d'un acte que està organitzat per la Casa de la Paraula i on un dels dos llibres que es presenten, el qual estem contents, satisfets, cofois, satisfets, etc., és Estudios sobre la psicosis, que és un llibre, jo diria, alegre. Alegre en el format, alegre en l'escriptura, alegre en el contingut i que suposa, a més, creiem, amb les noves aportacions que té aquest llibre, especialment pel que fa, hi ha un estudi deliciós sobre la filla de Joyce, la Lucia Joyce, que veritablement penso que constitueix un punt i a part, fins i tot en el treball personal individual del José María Álvarez, aquí al costat, que després em convidarà a unes vides.
En el cas del llibre del Fernando Coll, sobre l'alumne, és un llibre en contrast amb el de l'Àlvarez. El de l'Àlvarez, abans ho hem dit, conté moltíssimes cites, conté una extensa bibliografia, amb totes i cada una de les seves línies de treball. El llibre del Fernando Colina, que està dividit en 24, podríem dir 24, no seccions, 24 reflexions, no conté bibliografia. És un llibre breu, de frases breus. És un llibre contundent. És un llibre molt seriós, des del primer pare. Un llibre que planteja els temes claus. I abans de meditació, alguns temes sorprenents. La tendresa. La tendresa aplicada al pacient, a l'activitat del mateix gos. El tema de la immortalitat, per exemple, no és habitual parlar de bruixeria i d'immortalitat. Bé, una vegada dit tot això, ja m'he estès prou. Podem començar amb una pregunta. Tothom que vulgui estar convidat a preguntar i per aquest acte promogut per la Casa de la Paraula. Jo no sé si fer una primera pregunta que permeti encetar el diàleg pel cantó de quan se'n van donar compte cada un de que era alienista. Això o bé anar per una vessant molt més seriosa, tenint en compte que ens han convocat pels dies 30 i 31 de maig a Valladolid a un acte, a una jornada sobre un tema poc habitual, i aquest mateix tema poc habitual vol dir que se segueix una tasca d'investigació i de treball, no sobre les idees habituals. Hi ha una tasca creativa, una activitat que és, o una trobada que és sobre la maldat. I la maldat entesa, ho destaca en el text de la presentació, no com a pròpia del psicòtic. Tot des del camp psicoanalític, ells ho diuen, es tendeix a confondre la dolenteria, la malícia, amb algo propi de la psicosi, sinó més aviat la psicosi, no la psicosi, tampoc, la maldat, com propi de l'ésser humà. Però, i aquí ve també la volta, com algo que dona pas a la creació. Es pot dir això en el llibre del Colina, podria ser una pregunta, perquè el Colina acaba el seu llibre, la seva 24 nota, diguem-ne així, parlant de la, com és, de la, no de la maldat, sinó de la poca de l'agressivitat, sinó la violència. La violència. Per tant, tenim dues possibles preguntes sobre la taula. ¿Cómo descubristeis que erais alienistas? Violencia, maldad, perturbación. ¿Y creatividad? Estamos muy emocionados. ¿Se oye bien? No. Bueno. Buenas tardes. Tampoco se oye. Ahora. Buenas tardes. Yo estoy nerviosísimo. Me va a dar un ataque de nervios de un momento a otro. A ver si me tratáis entre todos un poquito. Estamos muy agradecidos por la convocatoria que hace Amigos de Xoroi para venir a presentar estos libros a Barcelona, naturalmente. Es un honor. Escribir un libro da mucho trabajo. Y cuando se escribe un libro uno piensa, con esto lo leerá alguien. Siempre tenemos un interlocutor,
dirigimos a alguien lo que escribimos, tenemos un otro con el que hablamos, a veces con el que discutimos incluso, pero cuando publicas un libro y resulta que la gente lo lee y lo escucha, incluso lo comenta y lo reseña, uno se emociona y yo no me lo creo mucho, ¿no? Entonces, Colina, que es mi maestro, me ha enseñado muchas veces, aunque no me lo ha dicho con estas palabras, que bueno, podemos tener un pequeño brote de soberbia, pero que sea de un minuto o de un segundo, y luego rápidamente hay que olvidar los éxitos para volver a la humildad, porque es la postura clínica del la buena posición para atender a los locos, la humildad desde luego. Con respecto a lo que nos proponían, ¿cómo descubrimos que éramos alienistas? Yo creo que no sabría hacer otra cosa, de manera que me parece que es algo que se desgaja de mi propia historia y que continúa y ha sido casi una invención, un descubrimiento, una conquista y digamos, una reafirmación en lo que yo ya había decidido, ¿no? Quizás lo que ha sido un poco más en mi vida profesional un poquito más original ha sido la cuestión de tratar de explicar la clínica, las experiencias de la locura con la historia, y esta originalidad pues proviene naturalmente de lo que es la historia de cada uno, ¿no? A mí nunca me gustó nada la historia hasta que empecé a psicoanalizarme. Cuando empecé a psicoanalizarme me di cuenta de que realmente yo tenía una historia que no quería saber mucho de ella, y a partir de ahí empezó mi interés por lo que era la historia de la clínica, naturalmente. No hay historia de la clínica, sino propia historia clínica, y esto desde lo que escribimos. Al fin y al cabo no salimos nunca de una escritura muy autobiográfica, aunque tratemos de temas digamos, muy elevados, etcétera, etcétera. En el caso nuestro se produce ahí una especie para mí fue un descubrimiento muy importante cuando yo estaba en Barcelona después de hacer la licenciatura. Comencé a hacer la tesis doctoral después de hacer el tercer ciclo, etcétera, y en una de las muchas lecturas, ya cuando estaba acabando, ya tenía bastantes resúmenes, después de leer los tratados, los manuales, las monografías, etcétera, etcétera, pues en un buen momento, una tesis sobre la paranoia, naturalmente obliga a leer prácticamente toda la historia de la clínica, me encontré con unos libros, con unos artículos, 10 tesis sobre la psicosis, el amor y otras psicosis, etcétera, etcétera, que estaban firmados por este señor, a que yo lo conocía naturalmente, y esto me animó mucho a localizar a este hombre que me impresionó tanto y a ir a buscarlo para trabajar con él. Bueno, pues ha sido así. Después hemos trabajado juntos y hemos trabajado incluso pared con pared en el mismo servicio durante muchos años. Yo a veces tengo que corregirlo porque está hablando con un paciente, tengo que darle una pared un poquito y él hace lo mismo conmigo, ¿no? Es decir, ha sido un ensamblaje perfecto. Yo creo que Magna lo dice con cierta precisión, son estilos muy distintos pero que en este caso se suman. El hecho de sumar y no de restar es otra de las características, yo creo, un poco de lo que nosotros tratamos de transmitir a los residentes, porque es muy fácil a veces enrocarse en posiciones muy soberbias y muy narcisistas, es decir, la razón la tengo yo, los otros no saben de lo que estamos hablando. Yo creo que es por eso, para trabajar con psicóticos que te ponen siempre en su sitio, es mejor ser humilde, pero no solamente por serlo, sino por decidirlo, ¿no? Entonces, permitidme que os cuente una anécdota que nos ha sucedido hace poco cuando hemos despedido a una de las muchachas que han pasado una temporada con nosotros, una argentina que venía a hacer una rotación desde Buenos Aires al servicio nuestro. Entonces, cuando se fue, salí a cenar con ella y con otra compañera suya, y me dijo, hay 3 cosas que yo no había visto nunca. Yo estudiaba en Buenos Aires y estudiaba en Estados Unidos, y que no conocía, ¿no? 3 cosas que me han sorprendido mucho de la relación con vosotros, ¿no? Con ustedes, ¿no? Una es que los jefes, por mí, sois los primeros que llegabais al trabajo y los últimos que os ibais, cosa que a mí me sorprendió. La segunda cuestión es que dice, pese a tener una orientación muy clara, no sois en absoluto dogmáticos, aquí cada uno puede decir lo que le parece siempre que lo argumente. Y la tercera cuestión es la cercanía que tenéis con los locos y con los jóvenes, donde no hay esta especie de disimetría ni de jerarquía, ¿no? Yo creo en el fondo que esto no es una cuestión a la larga, no es una cuestión de pose, sino la clínica ayuda mucho a ser un poco reservado y a escuchar a los otros. Por eso las palabras con las que concluye este texto sobre la maldad
es una cita de Cicerón, ¿no? Estamos dispuestos a discutir sin rencor, sin ira y a escuchar los argumentos de los otros, tampoco sin echarlos por tierra, naturalmente. Porque creo que el trabajo con los locos lo que te pone siempre es en el punto adecuado para querer saber algo del otro, querer aprender algo del otro y no ensoberbecerte. La soberbia es un acto de desprecio también al otro, ¿no? Con respecto a la cuestión de la maldad, y ya le paso la palabra a Colina, todo el asunto es que el tema de la maldad no está en ningún libro de psicopatología, ni de psiquiatría, ni de psicología clínica, ni nada de esto. Son como campos distintos y, sin embargo, cada vez estamos más inclinados a pensar en ello. Yo, a medida que pasa mi vida profesional, ya que estamos hablando en un lenguaje muy distendido, lo comento con él cuando a veces salimos a tomar un café en la consulta y digo, joder, Colina, digo, mira, a mí me da igual que el siguiente que venga esté loquísimo, me da igual, no importa lo enfermo que está, esto es lo de menos. Yo lo que quiero es ver gente que es un poco buena. Es que este tío que acaba de ver es más malo que un perro. O sea, a la larga, tomaros esto como queráis, pensad lo que os dé la gana, pero después de muchos años de experiencia, a mí me da lo mismo como está. Un loco busca una alternativa muy singular y muy rara, etcétera, etcétera, y nosotros no estamos para normalizar, porque la normalidad es precisamente lo que no se debe hacer con este tipo de personas, ¿no? Cada uno busca una alternativa, aunque sea muy rara y muy friki, y le va bien, hay que respetarlo. Pero lo que nos interesa especialmente, a medida que maduramos en experiencia, los diagnósticos te vas desentendiendo de ellos, te interesa mucho más la persona concreta, etcétera, etcétera, y la calidad humana, o lo que se dice vulgarmente, la catadura moral. Pues yo cuando me encuentro con determinadas personas que en determinados momentos han elegido X o Y, que en un momento determinado han sabido tener a gala lo que es la amistad, cosas de este tipo, esto me parece mucho más elevado que la cuestión propiamente semiológica o psicopatológica y todo esto, que es algo de lo que yo me voy alejando. Yo quiero estar con gente con la que podría tomar un café o ir a dar un paseo, y eso es lo que yo admiro de las personas. Creo que en ese sentido que esto dice algo también un poco de nuestro espíritu y de la manera de entender lo que antes Magna hablaba de la enseñanza o de la docencia. En fin, se puede enseñar desde una cátedra, subirse a una peana, o se puede tratar de aprender de lo que te dicen los otros. Entonces, esta es un poco la cuestión que nos interesa. Nosotros estamos para aprender y en un momento determinado agradecemos a los otros mediante un libro, mediante una conferencia, mediante un artículo, algo de lo que hemos pensado. Y naturalmente lo que pensamos es lo que nos enseñan los otros y lo que le copiamos a los otros, porque a este señor le copio mucho. Entonces, ella lo sabe, ya lo digo públicamente. Entonces, yo creo que esta es un poco la buena posición del trato, de lo que se llama el trato con la locura o con el loco, para poder estar con ellos. Es una profesión, nuestra profesión, aparte de una serie de riesgos que tiene, defender posiciones de este tipo tiene también sus riesgos. Quiero deciros que cuando hablas con tus amigos, hablas en un argot, en un registro donde todos más o menos te entienden. Pero fuera de esta sala, en determinados ámbitos, lo que nosotros decimos, lo que pudimos escuchar, por ejemplo, en un programa de Jorge de los Santos en televisión, hablando de la locura, de la psiquiatría, todo esto lo sacas de ese contexto y te dicen, pues estos están todos chiflados, ¿de dónde los han sacado esta banda de haraganes, ¿no? Bueno, quiero decir que esto también nos trae muchos problemas. Por ejemplo, no hace mucho, en una conferencia de un ilustre catedrático de psiquiatría, él decía que esto del diagnóstico nosológico, es decir, basado en una serie de síntomas, de evolución, etcétera, etcétera, que eso ya es historia, que por favor, ¿de dónde vamos a parar? Que lo que tiene que nosotros a donde vamos es al diagnóstico a través del genoma, y que esto es ciencia pura y dura, ¿no? En este punto los discursos nuestros, los de muchos de vosotros, porque yo os conozco, son completamente enfrentados. Nosotros estamos en minoría, la verdad. Bueno, hacemos ruido y sobre todo tratamos de hacer buenos argumentos, ¿no? La segunda cuestión que uno se enfrenta en la práctica es que muchos, incluso colegas propios, colegas de uno, al final te acaban mordiendo la mano. Bueno, esto nos pasa todos los días, uno tiene que aguantarlo. Hace poco aquí a Colina, un antiguo residente nuestro, que ahora es jefe de servicio, pues le acaba de dar un buen mordisco a propósito de algo que dentro de lo que es la psiquiatría y estas cosas se lleva muy mal, que es la cuestión del uso de medicamentos en la infancia, con el TDAH que este señor defendía,
con una serie de criterios que, bueno, siempre hay que andar con ojo, no crear enfermedades donde no las hay, y sobre todo medicar a todos, porque uno crea la enfermedad y después usa el medicamento, ¿no? Y ya le trataban de no sé cuántas cosas y derivaba hacia cuestiones ya muy personales. Quiero deciros con todo esto que son posiciones un poco radicales las nuestras, pero estas posiciones animan, se puede decir así, a la discusión. Por supuesto, estamos dispuestos a discutir, no a la animadversión. No, nosotros creo que damos un poco la posibilidad de poder dialogar y de aprender de los otros, ¿no? Entonces, este es un poco el espíritu con el que nosotros tratamos de decir algo, y desde luego no de trascender ni de decir grandes cosas, porque en el fondo todo lo que nosotros podamos decir de la locura en estos libros, en realidad son los que estamos aún en el mundo de las sombras y de las apariencias, porque la locura es algo que está mucho más allá y que es, como se dice siempre, algo indescriptible, inefable, inenarrable, etc. Buenas tardes. Añado los agradecimientos de José María por la organización y vuestra presencia y la presentación un poco de los libros. Había dos preguntas más o menos, el tema de los alienistas, que marca con lo que diciendo José María, y en el término hay dos cosas. Una, subrayar un poco la intención del abordaje de la religión manicomial, de la religión de las grandes patologías psiquiátricas como objetivo principal de estudio en nosotros, y por otra parte la búsqueda de un término que no se puede identificar mucho con esta profesión, que está siempre a la búsqueda de una legitimación y que además tuviera una connotación histórica como es el racismo, ¿no? De la manera que no nos gusta hablar de enfermos mentales porque enseguida se va la conexión a la cuestión de las enfermedades, y las enfermedades pues hay que ponerse un poco entre interrogaciones en la materia de la psiquiatría. Pues por otra parte la psiquiatría o la psicología resulta muy fuerte frente a una cuestión como es la alienista, ¿no? Yo la primera vez que me obligaron a poner, porque estaban mal hechas mis historias, según me dijeron, porque no ponía bien los diagnósticos y no seguía una clasificación en mis años de formación, pues yo puse que todos tenían Besania sin fiebre. Esto se puso una amenaza de expulsión y de pérdida del contrato, pero bueno, por otra parte me parecía que era la mejor respuesta al catedrático que se podía dar en aquel momento, de cierto desprecio hacia la nosología, y al mismo tiempo un respeto absoluto porque estamos obligados a hacerlo. Diciendo de la violencia, el libro es un libro, yo creo, es un libro raro. No es un libro de estudio. Yo había escrito un libro de estudio que se llamaba Melancolía y Paranoia, que era el último, y ya que estaba cansado, ¿no? Y se me olvidaba todo. Y entonces nada más terminando, pues dije, yo voy a hacer otra cosa un poco, a ver si consigo hacer una cosa un poco distinta. Y entonces se me ha olvidado antes de escribirlo. Y me cuesta muchísimo colocarlo y poder hablar de ello. Sé que nace un poco, que nace del proyecto de tratar de escribir una cosa que no fuera ni investigación ni de trabajo, sino que fuera casi de estrujamiento. De decir, bueno, mi experiencia durante estos años con los psicóticos y con los esquizofrénicos, y mi conversación permanente con José María y con la juventud, sobre todo, y con la gente en formación y con los enfermos, naturalmente, ¿qué puedo decir? ¿Y cómo lo puedo decir sin utilizar términos técnicos o realmente toda la tecnología posible, ¿no? Pero yo para esto, pues me había encontrado un compañero ideal en el sentido de que me aporta lo que yo no tengo. Él tiene una erudición de la historia de la psiquiatría, es incomparable, que yo no la poseo, y entonces siempre es una referencia acerca de todo lo que los clásicos han venido contando sobre los enfermos mentales. Y por otra parte, yo que soy un neurótico huido del psicoanálisis, pues participo de estar psicoanalizado, pero me nutro pues de los conocimientos psicoanalíticos de José María y de otros amigos para poderme manejar en ciertos ambientes sin meter mucho la pata, o incluso haciéndome pasar como que conozco la obra de la caja. Entonces, bueno, procuro no desentonar, y eso me sirve un poco para colocarme en un sitio sin salirme un poco de lo que soy, que soy un sitio de manicomio y clásico.
no otra cosa, ¿no? Sí, otras experiencias. Bueno, entonces el libro, que era un poco un estrujamiento en este sentido, pues tenía esa intención. Son 24 capítulos, el otro día me dijeron que tienen números cabalísticos porque son 24 capítulos, son páginas de 6 y yo no sé muy bien en la cábala qué sentido tiene, que además me dijeron que son 150 páginas exactas, como amenazando porque tenía un sentido grave. Pero bueno, son de 6 páginas y luego tiene la particularidad de que son exactamente casi con los mismos caracteres. Una obligación que me impuse es que los 24 capítulos tenían que tener estrictamente la misma dimensión. No podía dominar sobre los otros. El capítulo de la violencia, naturalmente habla de la violencia de los terapeutas. Habla de nuestra violencia, no de la violencia de los enfermos mentales. Y la violencia, bueno, yo creo que habla sobre el poder, los términos, los títulos están. Desde que empecé era una referencia, siempre tenía la imagen de Plutarco en la cabeza. Plutarco es el gran glosador de la cultura de la antigüedad. Estamos en el siglo II después de Cristo y esta obra suya, La Moravia, muchísimos capítulos empiezan con el término sobre la adoración, sobre cómo sacar provecho de los enemigos, sobre cómo tener amigos, sobre cómo no ser orgulloso, etc. Ese término sobre, pues ya está en el título y está continuamente repetido en todos los capítulos. En ese momento va sobre, cuando llega a la violencia, ya se ha hablado sobre el poder. Entonces, el trato con los psicóticos, como toda la clínica, es un impulso de poder continuo, de poder con el propio enfermo, de poder con la familia, de poder con las instituciones y de poder con los compañeros, que muchas veces es el más complejo a la hora de abordar, y los equipos a la hora de abordar un tratamiento de psicótico. En el momento de la violencia, yo creo que se apuntan las dos corrientes que hay en el libro. En el libro hay por un lado una corriente que enlaza con José María y con la historia de la psiquiatría y el psicoanálisis y el sujeto, y por otra parte hay otra corriente que viene del mundo manicomial y de la lucha de la reforma psiquiátrica, es decir, la destrucción de los manicomios y la desaparición de esas instituciones terribles, ¿no? Entonces yo, en esa violencia, pues es muy pimeliana, muy poco tiempo, es decir, la emancipación, la necesidad que tenemos de procurar ser lo menos violento posible, la violencia y el poder que estamos ejerciendo continuamente con los enfermos, y tratar de invertirlo hacia una emancipación del paciente. Y todo lo que se dice de la emancipación es poco porque continuamente nos estamos hablando de la autonomía del paciente, del modelo de la recuperación, del modelo de rehabilitación, pero en el fondo muchas veces estamos ejerciendo a la vez un poder terrible cuando hacemos un diagnóstico correcto. O cuando intentamos hacer una psicoeducación que se convierte muchas veces en un adoctrinamiento del paciente para que se reconozca que es bipolar o que tiene un trastorno esquizofrénico, o que reconozca que ciertos síntomas suyos son delirantes, cuando realmente lo que el psicótico entiende por delirio, por psicosis o por esquizofrenia, no puede tener nada que ver con lo nuestro. Entonces esa violencia, las múltiples maneras que tenemos de amordazar a los pacientes, es una violencia callada, muy ladina, que cuando Foucault dijo, por eso molestó tanto a la psiquiatría, que cuando dijo que la liberación de las cadenas de Pinel se había transformado en otro tipo de encadenamiento moral, el tratamiento moral de entonces, que ahora sería el equivalente de la psicoeducación, o el afán de diagnosticar o de catalogar a los pacientes, pues en definitiva ese desplazamiento que denunciaba probablemente con muchos errores históricos, como tantas veces ha subrayado para descalificarlo, pues en el fondo tenía un componente muy modesto para la profesión. Es decir, de hecho tan llamativo que el único ejercicio, el único profesional de la medicina en este caso, vigilado permanentemente por los jueces, sea precisamente la psiquiatría, lo que le cuesta al psiquiatra admitir que cuando va al juez a vigilarse un ingreso involuntario, realmente no va a ver al enfermo, sino va a ver si el psiquiatra está abusando del enfermo. Advertirle que él va a representar su libertad durante el tiempo que esté detenido allí, precisamente en nombre de la sociedad, de las instituciones y de la legalidad y de la Constitución. Esta cuestión que se nos olvida permanentemente, pero que es una advertencia continua que hemos todas las mañanas. Esta mañana entraba
el juez con el forense y con el secretario del juzgado a visitar a los enfermos, y que parece como que es una rutina, que no van absolutamente nada porque van al paciente, se vuelven a marchar a los 5 minutos, pero que en el fondo simbólicamente es un recuerdo al señor de la bata que está allí, que no se puede sujetar a las personas, ¿no? Y que hay sitios donde no se sujeta a las personas, ni se cierran las cosas. Entonces esta violencia que está ahí, que una es imprescindible y es necesaria, y otras veces mucha, y la mayor parte de ella es prescindible, pues es la clase un poco lo que yo quería un poco subrayar en el último capítulo. No sé si estoy contestado. ¿Hay preguntas desde la sala o seguimos? Por ejemplo, se ha planteado el tema de la institución, la violencia, etc. Y la pregunta antes de pero después. Oh, eso es. Micrófono. Bueno, antes que nada felicitaros por vuestros libros, que me parecen excelentes, ¿no? Pues, bueno, yo preguntaba en un sentido, y es de vuestra concepción de la locura se desprende una actitud terapéutica, extremadamente respetuosa, me parece, ¿no? Y crítica con afanes curativos e interpretativos, ¿no? Esta, ¿no?, de la violencia, de los tratamientos y de la interpretación también, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba, ¿no?, si yo reconocería, digamos, como una actitud terapéutica, si lo entendéis, ¿no?, como hipocrática en un sentido, ¿no?, de respetar la naturaleza del enfermo, ¿no?, las tendencias hacia la psicología y a la autocontemplación, ¿no?, del paciente psicótico, ¿no? Y, bueno, un poco la pregunta es el papel de la interpretación, ¿qué es espacio para la interpretación? Fernando Solínano dice en un momento determinado, ¿no?, en su libro, habla de la actitud terapéutica, ¿no?, como una actitud que debe haber cordialidad, ternura, ¿no?, y firmeza. Yo leyéndolo también relacionaba, ¿no?, lo que tú decías, todo lo que tú decías con algo que a lo mejor parece extraño, ¿no?, y es la actitud terapéutica de un terapeuta no psicoanalista, ¿no?, como Carl Rogers, que proponía una actitud de empatía, de aceptación incondicional y de autenticidad por parte del terapeuta, sobre todo una actitud no directiva, ¿no?, no interpretativa, pero en una época de su vida, ¿no? Pues la pregunta es ¿qué papel juega la interpretación en el tratamiento del psicótico? Si hay espacio para la interpretación o si, como en algún momento parece desprenderse de algunas de las cosas que decís, ¿no?, pues todo sería lo fundamental, por supuesto yo creo que es lo fundamental, ¿no?, es la relación terapéutica, la relación que se ofrece al psicótico y la ocupación que se le ofrece, ¿no?, la actividad que se propone, que se le ofrece, ¿no? Pero ¿qué margen hay para la interpretación? A ver si pudiera decir algo. Bueno, gracias por la pregunta. Contesto de una manera improvisada, Ramón. Claro, yo vengo de una formación y de una clínica lacaniana, ¿no?, donde la cuestión de la interpretación, el tratamiento de la psicosis o el trato con el psicótico es un poco reservada, ¿no? Te puedo dar una opinión muy rápida sobre este asunto. A medida que van pasando los años, para mí lo más terapéutico, sin ninguna duda, es la transferencia. Quiero decir con esto que la firmeza, cuando uno atiende a un loco, saber que esa persona sepa que puede contar contigo, aunque no, que te puede usar, que te puede llamar por teléfono, aunque no te diga nada, que te puede ver por el pasillo, que puede ir a la consulta cuando quiera, aunque no entre, que puede hablar de las cosas que no puede hablar con nadie, ni siquiera consigo mismo. Eso tiene una fortaleza
que llega a veces al extremo, a veces paradójico para algunas personas, en la cual, en algún brote, cuando ves a un sujeto perplejo que se acerca a la consulta, que está confuso, que está como confundido, desorientado, en lugar de ir a ingresar, va a verte. Porque para él, simplemente sentarte, incluso ni hablarte, o decirte 4 cosas, es mucho más eficaz que un ingreso o que el mejor neuroléptico que haya probado. Esta es la experiencia que tengo. Con esto no digo, no desmerece en absoluto ni el ingreso, ni el neuroléptico, no estoy hablando de eso. Esto es mucho más importante para mí. Ese mano de hierro en guante de seda, esa transferencia que se tiene, esa relación, ¿no? Con respecto a la interpretación, ya digo que yo creo que yo soy muy reservado en general. El diálogo que tengo con los psicóticos a veces es un diálogo de locos. Yo estoy un poco menos loco que ellos, naturalmente. Hay un capítulo en el libro de Colina que se llama Las 2 locuras, que está muy bien explicado cómo el terapeuta de los locos tiene que ser un poco chiflado, naturalmente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y aquí entenderéis muchos de vosotros por qué con respecto a la locura hay tendencias tan contrarias y tan contradictorias. Porque si yo veo desde mi razón, desde mi ciencia, desde mi psicología, desde mi psiquiatría, desde no sé cuántas cosas, miro al loco, lo que veo es un caos, es decir, lo que veo es una enfermedad. Si lo miro más bien desde mi división como sujeto humano, como persona, en realidad, más que un caos, lo que veo es un sujeto que está braceando, inventando algo por tratar de equilibrarse. Y son perspectivas muy distintas, y de aquí nace una corriente, que es la nuestra, la vuestra, la de muchas personas que hay aquí, yo creo que capitaneada por el psicoanálisis, por la clínica clásica, como dice Foucault, van enganchadas. El psicoanálisis hereda el testigo de la clínica clásica, naturalmente. Y otra es la corriente más biomédica, ¿verdad?, donde todo se ve desde un punto de vista más de la enfermedad, el sujeto más como enfermo, al que hay que atender, cuidar, enseñarle la conciencia de la enfermedad, psicoeducar, etcétera. Es otra perspectiva, ¿no? Entonces, resumo un poco lo que planteaba. Para mí lo fundamental es la cuestión de la transferencia, y después otra cuestión que con el paso del tiempo también cobra un cierto peso en lo que yo entiendo que es el tratamiento con la locura, que es que los locos buscan soluciones a veces raras, chifladas, pero que eso es lo que les equilibra. Cuando uno mira desde el punto de vista de la normalidad, de lo que debería ser, es decir, tener una profesión, tener una novia o un novio, casarse, tener amigos, y quiere hacer pasar por ese embudo al loco, en realidad lo está enloqueciendo mucho más. Porque si un loco encuentra que su chifladura es marcharse a una casa perdida en un pueblo y plantar lechugas, y que esa es su solución, y eso le equilibra, él ha dado con su clave, y nosotros no tenemos que quitarle esa clave. Entonces, un clínico lo que tiene que saber es con qué clave, aunque sea rarísima, da cada loco. Porque todo el esfuerzo de normalización no es nada más que una desestabilización, una violencia del terapeuta en ese sentido. Entonces, la formación del clínico tiene que ser en ese sentido muy respetuosa, porque ellos, digamos, tienen que sostenerse de una manera bastante rara. No es la nuestra, nosotros somos en el sentido más como ovejitas, somos todos más parecidos. Entonces, los dos grandes principios en el tratamiento es eso. Entonces, ¿qué hace uno con los locos en la consulta? Pues a veces decir bobadas. Y después, la actitud fundamental, Colina habla a través de una cita de Silvano Arietti, ¿no?, de la ternura, etcétera, etcétera. Yo creo que habría que, desde mi punto de vista, una combinación entre firmeza, cercanía y humildad. El tratamiento de la paranoia es lo que te enseña un paranoico, pero un paranoico de verdad, es que o eres un poco humilde o el paranoico se puede quejar. Porque la soberbia de la paranoia es como un castillo, ¿no? Entonces, al paranoico hay que decirle, no te da ni idea. Y él se desconcierta mucho. Pero ¿cómo se te ha ocurrido eso? Cosas de este tipo, ¿no? No es yo sé, yo digo, porque ya bastante su perseguidor ya lo sabe todo eso, ¿no? Entonces, este tipo de combinaciones de actitudes te lo va dando un poco la experiencia. Yo cuando releo, y ya que termino, a los antiguos, me refiero a los libros clínicos de Pinel, el Tratado de la Manía, el Tratado de Esquirol, de las enfermedades mentales, me doy cuenta de cómo estos hombres que estaban en el manicomio con los locos inventaban una serie de trucos y de triquiñuelas y de cosas raras con las cuales los locos se estabilizaban. Cuando Bloiler escribió el libro de la esquizofrenia, después de estar
años y años en un manicomio grandísimo que es un antiguo convento en el Rhein-Au, al lado del río este. Claro, este hombre tenía una experiencia tan grande que cuando decía, a este hombre le vamos a dar un permiso para que se vaya a ver a la familia, cuando eso era mucho más terapéutico que muchas otras cosas que se podían hacer, porque era lo que a ese le sentaba bien. A nosotros como clínicos lo único que tenemos que buscar es que le sienta bien a este, aunque sea raro, aunque no sea aceptado o aunque sea desde el punto de vista social o incluso de las convenciones médico-psicológicas una rareza. Estas son más que la interpretación todo esto. ¿Te he conocido a Ramón o no te he conocido? Ahora ya te pongo claro. Si descubrimos el trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva, luego la señal de la locura es siempre del conocimiento. Y que la señal principal siempre está en el pensamiento, por lo menos en lo que son las manifestaciones sintomáticas más llamativas del psicótico o del esquizofrénico. Eso nos compromete entonces a que realmente nos tenemos que hacer una serie de preguntas racionales. Entonces, como contestación a lo tuyo, ¿qué papel es el que tiene la interpretación? Primero, lo más cercano es que un terapeuta tiene que tener una teoría y saber lo más que puede hacer con la situación. Pero esos son aspectos, digamos, del conocimiento, si se quiere, abstracto o genérico. Según crece tu conocimiento, pues probablemente crecen tus posibilidades. Por otra parte, no puedes estar con un enfermo sin ninguna teoría. Es decir, no puedes estar inerme delante de un paciente sin tú tener una interpretación de lo que está sucediendo. Lo que esa interpretación concluye a decir que no tienes ni idea, pero te coloca tu interpretación como los límites de tu propia interpretación. Y decir, no entiendo nada, y tengo esto, no entiendo lo que me dicen ni por qué lo dicen, pero tengo ese modelo con el cual estoy pudiendo decir que no entiendo lo que me está diciendo. No lo hago de un modo ingenuo, no profesionalizado, sino con un conocimiento profesional. Y desde ese punto de vista, pues bueno, pues, cualquier teoría va a venir, de las que normalmente nosotros tenemos siempre enfrente, digamos, como modelo más distinto al cognitivo conductual, pero tampoco hay que restarle importancia. Yo no puedo decir que un modelo nuestro, si queréis más psicoanalítico total, sea superior a ver, yo no me atrevería a decir tal. Bueno, en el libro digo que hago como los estoicos, ¿no? Con los estoicos la virtud era absoluta, o era bueno o era malo, nadie decía los intermedios, pero para salvar todas las contradicciones decía, bueno, pero es preferible estar sano que estar enfermo. Bueno, yo prefiero a lo de Freud a lo de Skinner, bueno, es lo preferible, pero lo importante es que no puedes estar sin una teoría que te proteja, porque si no estás completamente inerme ante una. Y una vez con esa teoría viene por el problema de la interpretación. Yo creo que en este caso la posición, el lenguaje un poco más psicoanalítico de supuesto saber la tenía el psicótico, normalmente el terapeuta. Es el que sabe, y es que es verdad, porque es el que conoce. Es el que conoce lo que sucede, a lo que le sucede, y además el primero que da una interpretación. Y como esa interpretación, cuando la consigue dar, es una interpretación de vida, es una interpretación de urgencia, y es una interpretación auxiliar, y una herramienta imprescindible, un papel imprescindible para él, pues tú eso no lo puedes tocar en ningún caso. Entonces no puedes ir a decirle que eso es así. Puedes hacer como estaba José María y puedes decir, anda, mira qué curioso. Esto que me estás contando es lo que nosotros equivocadamente a lo mejor llamamos el libro. Anda, mira, estas son las voces que ponen los libros que se nos financian, ¿no? Pero probablemente un poco como equivocarse. Es decir, el ejemplo de los reos siempre tratando de enseñar a sus psiquiatras que sus alucinaciones no eran las alucinaciones de las que hablaban Crepening, pues ese es un poco el modelo, y hay que darle la razón, no darle la razón porque tampoco la sé, pero sí admitir que ese es un modo de entender un poco la realidad. Pretender un poco tipo kleiniano de dar interpretaciones a hechos más delirantes o más psicóticos, pues realmente es contribuir a dar más sentido a un exceso de sentido que ya está presente en el delito. Por otra parte, sí que es cierto que se ven muchísimos psicóticos y para algunos dicen que cada vez más, que parece que tienen muchos fenómenos elementales, pues voces, ruidos, y que no consiguen delirar, ¿no? En ese sentido sí que parece como que nosotros tendríamos que ayudar, incluso algunas veces nosotros hemos hablado de que debería haber una escuela de delirantes para
es una exageración, pero sí un poco como la referencia de qué es lo que está viendo con un paciente. Estos que van continuamente a urgencias, terriblemente angustiados, con una angustia que podríamos llamar una angustia psicótica, con una serie de síntomas muy rudimentarios, la terminología José María Pleno Monciana, fenómenos orientales, pues que esos fenómenos orientales realmente tuvieran un poco una concepción más grande, pero es una significación que le pudiera contener con auténtico. Entonces ahí sí que no podría interpretarlo, ¿no? Y a lo mejor tú no lo puedes hacer, pero sí puedes contar con otros psicólogos. Y realmente, hablando entre ellos, sí que se ve cómo pueden estar hablando continuamente entre ellos mismos, llamándose a la atención y poniendo nombres a un hecho que siempre se decían los antiguos psiquiatras, que el delirio se aprendió en los manicomios, ¿no? No sé, ¿no? Por mimetismo y por identificación, es una exageración. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando un psicótico le dice a otro, ya estás delirando, Juan, tiene muchísimo más valor que si lo dice el terapeuta. Lo reconoce mucho más, de una manera menos violenta, en el sentido que decíamos antes. No es una imposición, sino una significación de alguien que le puede molestar, ¿no? Pero está hecho de igual a igual, ¿no? Entonces, que he dicho desde un nivel superior puede tener más autoridad, igual tiene más efecto, pero tenemos mucho más recursos. Yo te quería que no he leído el libro nuevo, pero he leído el anterior, el de Blanco y Hernández. Y entonces pensaba que precisamente ahí tú hablas de cómo la psicosis tendría que ser como una respuesta al discurso de la ciencia. Y relacionándolo esto con lo que sería la insistencia de las instituciones en como controlar todo lo que tiene que ver con la psicosis. Es decir, insistentemente se vuelven a poner sobre la mesa leyes como la del tratamiento ambulatorio, ¿qué más hay? Obligatorio, o sea, hasta qué punto justamente el psicótico, y no sé si solamente el psicótico, yo creo que por ejemplo ahora la infancia está cumpliendo como ese papel también de querer controlar todo lo que no sea absolutamente racional, cuadriculado dentro de un sistema de saber tipo, pues eso, simple, ¿no? Hasta donde justamente la violencia de las instituciones no recoge el hecho de que la psicosis cuestiona el sistema y creo que eso, que la infancia también la cuestiona y también se está atacando mucho ahora por la cuestión del TDA y todo eso, o sea, cómo neutralizar lo que sería la puesta en cuestión del sistema en sí mismo. Nosotros escribimos juntos un artículo sobre la historia de la esquizofrenia, no me acuerdo cómo se llamaba. Origen histórico de la esquizofrenia, que lo tenemos como lo mejor que hemos hecho conjuntamente. Y ahí yo creo que se plantean cosas de ese hilo. Uno puede coger la esquizofrenia como una entidad natural y buscar cómo está constituida, y estamos en la psiquiatría biológica y en el concepto de enfermedad, y esa esquizofrenia ha existido también entre los egipcios antiguos, de la misma manera que en las momias aparecen signos de tuberculosis. Bueno, si la esquizofrenia se pudiera identificar con algún tipo de partícula, pues en la momia egipcia pues aparecerían partículas de esquizofrenia. Frente a esa posición, que esa enfermedad será descubierta rutinamente por las neurociencias y se acabará descubriendo su causa, y mientras tanto, como tratamientos preventivos e incluso involuntarios, ya hasta solo con saber que hay un riesgo posible de psicosis, que ya es difícil diagnosticar una psicosis, encima el riesgo de psicosis todavía será muchísimo más complicado, ya tomar una iniciativa biológica y terapéutica. Frente a eso, otra consecuencia de la que defendíamos es que la esquizofrenia nace como ese término con el que denominamos una división subjetiva que está presente en el hombre probablemente desde sus orígenes, desde el momento que tiene deseo hacia cualquier otro,
o que tiene un problema de identidad, que es lo que caracteriza a nuestra conciencia, y que esas heridas van cambiando con esto, y que la modifican con la historia y con la cultura, con la civilización, con los distintos espacios. Bueno, es decir, que de una manera que los psiquiatras o los psicólogos dicen no vaya usted a buscar una esquizofrenia en una sociedad primitiva, en el sentido de estas sociedades frías no desarrolladas, pues es absurdo buscarlo ahí porque las manifestaciones de racionalidad y de locura van a ser completamente distintas. Es decir, cuando un primitivo de este sentido oye voces, no tiene nada que ver con las voces que vienen de los esquizofrénicos. Pues entonces, como análisis, la esquizofrenia correspondería a la manifestación de la ruptura de la subjetividad y de la división del sujeto que corresponde al hombre moral. Es decir, como si la aparición de la ciencia y del romanticismo hubiera dividido al hombre de una manera distinta y que entonces correspondería a la aparición de cierto tipo de síntomas que son los que caracterizan a la esquizofrenia. Entonces nos permitimos demostrar, o probablemente con lecturas muy interesadas y poco científicas y evidentes, que realmente no hay testimonios de ningún caso de locura en la antigüedad o en la Edad Media o en el Renacimiento de enfermos que oigan voces. Naturalmente entonces no se recogían los datos, probablemente si me interesaban tampoco se escuchaban, pero bueno, nos vale un poco para hacer, sin pretender ser científicos en ese sentido, para llamar la atención de que las manifestaciones que existen son nuevas. Y que de nuevo que la histeria representa siempre el desafío a los saberes médicos y a los saberes biológicos, la esquizofrenia también lo es en cierta manera. Y la prueba también está, y la tenemos como síntoma de la realidad, que la esquizofrenia y la histeria y la melancolía han desaparecido de los lenguajes de la psiquiatría en el sentido biológico. Entonces la esquizofrenia realmente representaría una especie de desafío al conocimiento científico del sujeto. Que realmente el estudio que se puede hacer de la esquizofrenia siempre será un estudio muy parcial, porque investiguemos lo que investigamos o conozcamos lo que conozcamos, la esquizofrenia es el límite de nuestro conocimiento. Y si avanzamos en un conocimiento, ella retrocederá a otra oscuridad. En ese sentido, muy heideggeriano, en el sentido que la verdad se revela retrocederá. Entonces, de esa forma, la esquizofrenia, precisamente, según intentemos conocer, la vamos conociendo, que es nuestra obligación, en un tiempo estará dando pasos atrás, porque la división irá cambiando y los problemas de la subjetividad y de la cultura se irán modificando. Naturalmente es una tesis especulativa, si se quiere. Pensamos que con los rigores que exigen las ciencias humanas, no las ciencias empíricas, necesitan otro tipo de demostraciones, pero que viene un poco a subrayar la necesidad de poner al sujeto y a la esquizofrenia dentro de la subjetividad de la historia y en el interior de la ciencia humana, no de las ciencias empíricas. Entonces, en ese sentido, sí que sería una manera de retroceder y de desvelar las insuficiencias de la psiquiatría biológica, ¿no? Yo terminé la carrera y empecé a hacer psiquiatría, y cuando yo estaba haciendo psiquiatría estaban estudiando el origen de la esquizofrenia en unos virus, y en la orina no sé qué partícula encontraban, ¿no? Naturalmente eso se olvidó porque luego vinieron otras deformaciones. En el propio psiquiátrico donde yo estuve, pues decían que estaba en una tripa, no se sabe dónde, y mataron a cientos de personas abriendo el vientre en los manicomios para sacar no se sabe qué parte del intestino, que naturalmente la gente moría en las mesas aquellas operatorias de esto. Eso sí que es violencia, pero no es carnal. La violencia de ahora es mucho más civilizada, pero tiene otros matices distintos y a lo mejor es más ideológico. Y actualmente nos venden la cuestión de las neurociencias y que a los esquizofrénicos se enciende, no se sabe qué área de la amígdala más que a los que no se los tienen. Claro. De la misma manera también dice que los taxistas de Nueva York tienen un área mucho más encendida. Entonces, no decimos que porque tienen áreas más encendidas son taxistas, sino que porque son taxistas, pues probablemente por su actividad cerebral se les entiende más esa cosa, ¿no? Entonces, viene la duda siempre si todas esas investigaciones o hallazgos que aparecen en las neurociencias son causales o sencillamente son efectos.
es una pregunta del señor Colina. Me ha llamado la atención antes cuando ha dicho que cuando se hacen los ingresos involuntarios en centros psiquiátricos, que el juez, en lugar de visitar al paciente, va a visitar al psiquiatra. Yo voy a poner una experiencia personal mía que ahora mismo está expuesta en una sala municipal, que es curioso. Yo estuve ingresado de forma involuntaria en un centro psiquiátrico por un deslice que tuvieron los mozos de escuadra, de estos que todos conocemos, que luego todo tiene una confusión. Los mozos de escuadra, eso está documentado y los expone, autorizaron la violación de mi domicilio a unos heroinómanos haciendo un boquete. Yo me estuve 4 días sin poder estar en mi casa, tuve que abandonarla y al final los mozos, al haber metido la pata, me ingresaron involuntariamente en un centro psiquiátrico porque los había grabado y no podían arrestarme y tenían que despedir a no sé cuántos mozos por este deslice. Me sacó un notario, cuando amenazamos que hacían un acta notarial, me sacaron del centro y el juzgado que me ingresó en el centro tampoco sabía por qué me habían ingresado, o sea, hubo un colectivismo de varios miembros de la administración, entre los del centro sanitario que no hicieron ningún test, los de la policía y la pregunta es si usted podría definir si entre alguien en particular y un funcionario hay una diferencia de maldad, o si tiene conocimiento de que existan diferencias. Porque a un particular no me hubiese podido hacer esto, es como una lotería que me tocó que casi me arruina la vida. Porque, lo digo porque además está expuesto en una galería y la democracia pasó sobre mi cadáver, esta exposición. Poderes fácticos son los poderes fácticos. Entonces, naturalmente, pues no puede sufrir cualquier tipo de injusticia en ese sentido. Yo he vivido el hecho de que los psiquiatras íbamos a coger a los enfermos por nuestra cuenta y lo hacía para ingresarle o su propio criterio clínico o el amparo del alcance del pueblo. Y en el caso de ser una población grande y una capital, pues del gobernador civil, que naturalmente se guiaban de los informes médicos para dar autorización o no dar autorización. Naturalmente que los abusos que se podían promover, y he visto a psiquiatras que han estado esperando a la salida de un servicio de un baño al enfermo que se había encargado allí, y entonces cuando salen, le cogen, le apresan y le llevan y le ingresan y se han equivocado porque han cogido a un pobre que estaba allí haciendo sus necesidades y salió antes que el enfermo. Pero me voy a decir una cosa. Cuando hay un ingreso por orden judicial, el paciente ha de salir antes de 72 horas si no ha declarado delante de un juez. ¿No? Lo pueden retener aquí. No, el juez tiene que ir antes de las 48 horas. Yo me estuve 8 días. Sí, para supervisar que realmente y dar fe de que el ingreso está bien hecho, es un ingreso voluntario. También te diré que es una cosa generalmente simbólica y que yo en mi vida he visto que vaya un juez y contradiga la orden del médico. Es decir, que son aspectos muy aparentes, pero que yo creo que lo que yo quería subrayar que dijeron una cosa simbólica. No va el forense ni el médico a desautorizar probablemente los ingresos. Y generalmente no sucede. Pero basta que vaya para que realmente todo el sistema quede completamente. Es decir, basta que un psiquiatra no pueda ir a una cafetería a arrastrar y sujetar a una persona y llevarla donde crea de buena fe, probablemente, que la debe llevar, si no es que ahora tiene que ser un vehículo sanitario acompañado de las fuerzas de seguridad y al mismo tiempo después con la orden del juez o la ratificación posterior del juez. Eso es a lo que me refería. Lo que esos símbolos significan un poco en la existencia de la psiquiatría, tanto para el bien del enfermo, y al mismo tiempo también para subrayar esa violencia potencial permanente que está presente en la práctica psiquiátrica. Quería una pregunta un poco también de la pregunta que me había hecho, que en el libro de estudios sobre la psicosis
siempre habláis vosotros de que tenéis una actitud muy psicoanalítica. Yo creo que lo que vosotros decís va bastante más allá de lo que puede decir del término psicoanalítico, y que los psicoanalistas normalmente no llegan a poder decir todo esto. O sea, que en ese terreno, bueno, se tiene que decir porque los psicoanalistas no se atreven, a lo mejor es un tema de la doctrina, ¿no? Pero es muy importante. Bueno, esa pregunta que también les comentaba, esa invitación que hacéis a la actividad del enfermo. Yo tenía perseguido a José María hace unos meses el tema de las alucinaciones, cómo se podían cambiar. Se ha citado el tema de Magna, ha citado el tema de la creatividad, no la creatividad artística, ¿no? Del psicotipo, pero esa solución. Nosotros ahora Fernando ha hablado de que el delirio puede estabilizar, pero es que el delirio y la alucinación son terriblemente angustiantes también, ¿no? Entonces, bueno, esta invitación a dejar que el psicótico, a través de su solución, bueno, ahí encontrando sus soluciones, esa creatividad a la que habláis, esa actividad a la que invitáis. Es verdad, cuando hay ese fenómeno mental que decías, Fernando, bueno, pues que delirio, es verdad, cuando hay esa alucinación y ese delirio que también es realmente angustiante y que paraliza, o pues se puede invitar. Bueno, trataré de contestar un poco a las, porque han dado al menos 3 consideraciones o 3 cuestiones que se podrían comentar de las preguntas que haces, ¿no? Por una parte, sí es cierto que quizás las cosas de las que nosotros hablemos no sean el ABC de la práctica de un psicoanalista. La mayor parte de los psicoanalistas trabajan atienden en consultas privadas y son muy pocos los que atienden en consultas públicas o en servicios públicos, y menos aún de esos los que atienden en locos, ¿no? Aquí hay algunos, Adolfo Santamaría, en Castellón, en Valencia, veo algunas otras personas conocidas que como somos un poco del gremio todos, ¿no? Pero lo cierto es que, por ejemplo, resultaría inseparable para mí, e incluso ininteligible, el hecho de que la doctrina lacaniana, tal como la fue elaborando, toda la inspiración principal es la locura. Yo no podría entender nada de los conceptos del objeto, de lo real, el goce, todo esto, sin pensar el determinismo simbólico, sin pensar en una persona que tiene un automatismo mental. Sin conocer eso, todo lo demás es inexplicable. Es decir, es coger el automatismo y explicarlo con fronte. Así van sucediendo seminarios, hasta el seminario 11 más o menos, y después ya es Lacan con Lacan y es otra cosa, ¿no? Es decir, que toda la perspectiva de la subjetividad que Lacan traza y enseña, yo la veo que está tomada desde el punto de vista de lo que es la experiencia de la psicosis. Es mi opinión. Con respecto a la cuestión de la creación, pues es verdad, lo se apuntaba antes y no lo hemos retomado después. En realidad la gran creación del psicótico es el delirio. El delirio para Freud es el polo terapéutico de la locura. La paranoia es el polo terapéutico de la locura. Y siempre contrabalancea la cuestión de la esquizofrenia, lo que él trata de llamar parafrenia a veces, con el polo paranoico. De hecho, que a veces se empeña tanto en hablar del doctor Schreber como un caso de paranoia, cuando en realidad se puede discutir mucho. Empieza con una melancolía, luego tiene una crisis esquizofrénica terrible y se recompensa con la paranoia, con un delirio más o menos sistemático, ¿no? Entonces, claro, esa es la creación por excelencia. Hay creaciones que son buenas, y hay delirios que son buenos, y hay delirios que son malísimos. El delirio de los melancólicos es de las cosas peores que nosotros podemos ver. Un melancólico, ya desde los antiguos, Schiller en concreto, decía, basta que un melancólico delire, 30 años de que Freud escribiera esto. Y hay 2 tipos de delirios, los delirios de los locos, es decir, de los paranoicos, como se llamaban antes, y los delirios de los melancólicos. De los paranoicos les le sienta bien, porque se entretienen, razonan, etc. Dice, a los melancólicos, cuanto más delira, y dice, es como una especie de berbiquí, dice que clava una especie de agujero, ¿no? Que causa una especie de hemorragia, de pudor, de maldad, etc. Bueno, entonces, es verdad, pero toda la cuestión, fijaros, lo que es importante en todo esto es que nosotros enfocamos la locura como una enfermedad naturalmente, pero también como un intento de reconstrucción o de reequilibrio, porque los locos no se abandonan, están ingeniándoselas, ¿no? Y este problema del ingenio, de la locura, es el problema antiguo que viene de la antigüedad y que para los antiguos
estaba enfocada ya en Demócrito, en Platón, en Aristóteles. Siempre había algo, se puede decir así, de la locura que tendía o que tenía una cierta relación con la creación. Y esto se llama en la historia de la clínica, en la historia de nuestra cultura, la melancolía o el problema 30 de Aristóteles, ¿no? Porque todos los locos, todos los grandes hombres, los hombres de genio que nos han precedido eran todos melancólicos, dice Aristóteles. No está hablando de los melancólicos nuestros, ¿no? Pero sí que vincula la cuestión de la tristeza, de la pena, de todo este tipo de cosas con la creación y con la melancolía, ¿no? Entonces me encontré con una cita de Plotino, que es una cosa un poco excepcional, probablemente muy inspirada en unos pasajes de la República de Platón, que la metimos ahí en el texto ese, cuando dice a propósito de la maldad, dice, en realidad, dice, toda esta cuestión de la maldad tiene algo de bondad. Dice, porque de la maldad surge, dice, toda la creación y toda la creatividad. Este problema lo encontramos mucho después, en toda la cuestión de Schopenhauer, Nietzsche, con Freud, como la sublimación, es decir, que encontramos ciertas derivaciones, ¿no? Donde algo se mueve, se desplaza, etcétera, etcétera, una especie de fondo de egoísmo pulsional o mortífero, ¿no? Que se puede mover, que se puede desviar. Es decir, toda la cuestión que aparece entonces en el fondo del loco no tiene por qué ser un artista brillante. Hay locos que son brillantes y hay locos que no logran nunca una brillantez, pero sí en el fondo es un creador, y es un creador porque se ve obligado y se ve abocado a crear, aunque sea un síntoma estúpido para estabilizarse, que por encima de su piso hay una máquina que hace ruido y que le dé pensamiento y todo esto, porque en realidad todo su mundo se ha hecho pedazos y necesita inventar algo para solucionar o para equilibrar eso. No, nosotros necesitamos inventar muchas menos cosas. Por eso tenemos creencias, creemos en Dios, o en la religión, o en Real Madrid, o en fin, cosas muy raras, ¿no? Perfecto. Pero en la cuestión de la locura se ve un aspecto, un abocarse a una invención, porque verdaderamente la cuestión caótica es mucho más llamativa y más desordenada, ¿no? Entonces, yo sí veo, siempre que no se mezclen ni se confundan los términos, que la locura tiene una parte importante en la relación con la creación. Y de hecho, la locura llama a la creación como intento de equilibrio, ¿no? Eso en muchos casos. No, podemos pensarlo de otra manera, por ejemplo, como lo piensa Nancy Andreasen o Estados Unidos, con el proceso de esta que es maníaco-depresiva, bueno, donde dicen no los maníacos. Jameson, efectivamente, sí, donde ellos más bien explican que porque hay una enfermedad maníaco-depresiva o bipolar, hay más, pues los escritores hay más alcohólicos. Bueno, en realidad vamos a tomarlo desde un punto de vista donde el sujeto necesita inventar algo, y cuanto más necesitado está de dar con ese clic, más obligado está a cierta invención, la invención psicótica, ¿no? Entonces yo lo vería un poquito más. Otra cosa es que eso tenga una importancia en la historia de la cultura, sea reconocido como, etcétera, etcétera. Bueno, esto es otro asunto, pero sí lo veo relacionado. Bueno, agradezco mucho la presencia porque os considero a los dos maestros, y me ha impactado lo que tú describes en este hallazgo del maestro. O sea, lo vas a buscar porque lo tenías bien claro, ¿no? Hoy el mundo está lleno de gurús, pero faltan los maestros. Falta una transmisión de un saber en el cual se incluye la humildad. ¿Cómo fabricarlo? Otra cosa que me ha gustado mucho es distinguir la transferencia como la mejor cura o como, bueno, la terapéutica en mayúscula, ¿no? Esto me parece que tiene que ver con toda nuestra reflexión que como alienistas o como humanistas estáis recalcando la importancia del lazo social donde cada sujeto se sitúa y se encuentra su dimensión en este lazo social
en donde se mide la bondad, la ternura, la violencia, etc. Y esto no creo que ha sido muy estudiado ni muy trabajado desde el psicoanálisis. Es una cuestión nueva y tal vez tiene que ver con nuestros tiempos, donde el acto social se ve, en gran precariedad o fragmentado. Quería preguntar algo en este sentido. Yo creo que analizando a lo mejor un poco las dos cosas, yo creo que el psicoanalista o el psicoanálisis sí que puede abordar continuamente las cuestiones de la psicología. Al mismo tiempo, para una mirada que está afuera, que puede ver las cosas a lo mejor más equivocadamente, naturalmente, pero a lo mejor también con una visión más libre, que no puedo permitir cosas sobre el colectivo psicoanalista que a lo mejor un psicoanalista del interior no se puede permitir. Naturalmente, desde que el psicoanálisis se salió de las instituciones, y es porque te obligó a las propias instituciones, el trabajo institucional, o bien por elección un poco de los colectivos, pues naturalmente el acceso a cierto tipo de psicosis que tienen los psicoanalistas es primero limitado y luego en una de las franjas de la vida del psicótico. Es decir, no un psicótico de los que nosotros decimos que está incluido en la gestión de casos y de los listados de pacientes con enfermedad mental grave y prolongada, eso realmente no puedes pensar que ocupa un psicoanalista. Acuden estos pacientes que son mucho más brillantes, mucho más ricos, psicopatológicamente muy atractivos, pero en un momento de su vida o en unas situaciones de estabilidad muy distintas a los pacientes que normalmente se tienen en la consulta pública. Entonces eso da también una perspectiva completamente distinta, porque la psicosis, eso se ve muchas veces con la gente que empieza a trabajar, hay que verles a lo largo de su vida para ver todas las vicisitudes distintas y los distintos modos en que se pueden presentar en la clínica. Y entonces a lo mejor desde una institución se ve mucho mejor la psicosis instrumenta, la psicosis que no encontró el delirio que decíamos antes que está muy angustiada, la psicosis de rato con lo tuyo que ha encontrado el delirio y el delirio no le sirve, sino que le pone todavía más angustiado. Y resulta que es una defensa demasiado poderosa pero muy mala, porque realmente las únicas defensas que conocemos normalmente estabilizadoras es la superficie neurótica, si llamamos a la neurosis realmente una superficie frente a una psicosis general que haya de fondo, y entonces en la medida que el psicótico no encuentra una fórmula para desarrollar esa neurosis, pues naturalmente está a expensas de que su delirio le sirva o no le sirva. Y naturalmente le sirve unas veces y otras veces se debe desbordar por la propia defensa, que lo decía muy bien Ramón Morell, desde fuera de la psiquiatría, que el delirio es como una especie de empalizada o de refugio que muchas veces se convierte en una prisión. Entonces, para el propio psicótico, el propio delirio puede convertirse en una prisión que la angustia todavía más grande. Por eso muchas veces decimos que el paciente psicótico delirante que se calla el delirio, eso está muy bien. Porque si es capaz de tener esa defensa y encima no la domina tanto como para no la oculta, pues que eso es un signo siempre de no de malicia del psicótico que está comprometiendo al clínico que tiene que lugar ahí para visitar el centro. Entonces ya lo destruyes y de machaca, ¿no? Pero yo mañana que siempre se dice que lo peor que se le puede decir a un psicótico es decirte, no, te entiendo muy bien. Eso dice, lo decía Uri, el psicoanalista donde dice, eso es dar la puntilla. Depende, es el que se entiende. Si tú le dices, pues te estoy entendiendo muy bien, pues entonces quítate realmente toda la posibilidad de existencia, de subjetividad y responsabilidad de tu sitio. Tienes que darte cuenta a uno que tiene más de reconocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, claro, hacer el lazo social. ¿Claro? ¿Cómo haces el lazo social? Con unos individuos, con unas personas que están excluidos de la vida del deseo en el sentido que lo entendemos nosotros como dialéctica del deseo, como decía otros. ¿Qué pasa con un individuo que no puede ejercer la seducción? Si ponemos la seducción como ejemplo principal del deseo del otro que realmente yo quiero tener. Los deseos y otro desea lo que desea el otro y también que el otro me desea. Y que cada vez que yo manifiesto un deseo en ese sentido, realmente el enigma en eso no sabe qué es lo que quiero ver y se pone para atrás. Entonces, tratar de establecer
rechazo social, con esas exclusiones, con esos permisos y con esas herramientas, pues es el reto de la transferencia. De la transferencia, de lo que queda de la transferencia, cuando se excluye la transferencia de otro. Y entonces, el cuidado de, primero, de no molestar con nuestras preguntas a los psicóticos, ni con nuestra presencia excesiva, ni con nuestro ausencia. ¿Cómo compaginar eso? Pues es una imposibilidad. Pero por otra parte, se da, en el capítulo primero, sobre el arte de no intervenir. Claro, es una cuestión artística imposible de definir. Al mismo tiempo, que es un juego, hasta qué punto tienes que intervenir y hasta qué punto tienes que pasar. Entonces nadie te da la forma. Pero lo único que sí que sabes es que los pacientes nos vigilan continuamente. Y que están evaluando, son evaluadores de terapia. Entonces cuando ellos son un psicótico con años de experiencia que se te acerca y te dice, mira lo que me acaba de decir, me la va a dar a mí. Y me llevo 58 psiquiatras. Y cada vez que veo hablar a uno, ya sé de qué va. Naturalmente ellos captan inmediatamente cómo escuchas, qué sentido tiene, qué preguntas haces, si las preguntas son coherentes o no son coherentes, si realmente responden a lo que ellos están padeciendo, si hay un exceso de pregunta o de curiosidad o no, qué es lo que quieres con esas preguntas, si va a acabar en medicación o sencillamente en tolerancia y aceptación y explicación. Son cuestiones que muchas veces son tan inasibles en la convivencia con una persona que está como excluida de la que no tenemos nosotros experiencia previa como para podernos adaptar y que normalmente cuando se dice, bueno, es que hay que coger a los pacientes y acompañarles mucho tiempo y hablar con los psicólogos. ¿Dónde hay locos? Mira, hay locos, ya voy a un rato a hablar con ellos. Porque hablando con ellos, pues aprendes otro lenguaje también. De una manera, puedes estar tranquilamente y escuchar y contestar sin hacerte ningún tipo de planteamiento, porque sencillamente estás practicando un lenguaje. Un lenguaje fuera de lo que es estrictamente terapéutico. Y que aparte de lo que tú lees en la consulta, muchas veces ahora cuando hay maricón. La gran ventaja que tenían los clínicos antiguos era que comían con los enfermos. Pasaban las 24 horas del día con los enfermos. Actualmente no hay ningún terapeuta que no, ni psiquiatra ni psicólogo. Todo ese conocimiento está en los servicios. Que ahora más que hacen las preguntas clínicas de la psiquiatría de la enfermedad mental son los acompañantes terapéuticos, la trabajadora social, el terapeuta ocupacional de los centros sociales donde están viviendo las mini-residencias, no sé cómo está aquí formalizado eso, las mini-residencias y los centros de día o centros ocupacionales de los centros. Esas personas no tienen ninguna formación sanitaria. Al mismo tiempo son los que están las 24 horas del día con los enfermos. Y son los que tienen que estar hablando con ellos y los que tienen que conocerlos para no ponerlos mal en una situación más crítica. Y lo hacen sin ningún instrumento. Y con un hambre teórico que se ve continuamente en las otras décadas que te hace bien la pregunta. Tienen que vayas a explicar tú cómo lo entiendes. Es decir, ¿esto cómo se puede entender? Entonces esas personas son las que ahora tienen ese conocimiento de la psiquiatría, la desplazan completamente. Hasta hace muy poco somos testimonios de que un médico que estaba allí con nosotros, pues como quería salir a dar una vuelta con un paciente, pues le desautorizaron inmediatamente. Uno, porque estaba perdiendo su posición, su autoridad, cómo vas a ir a pasear con un paciente, luego se está escogiendo los dedos porque a poco se escapa la compañía de uno, sin nunca de dónde se fuga tomando un café, ¿no? Otro, si pasa algo y aquí en la cafetería eres responsable, estás amparado por el seguro del hospital, es decir, luego te ponen unas trabas y si lo haces encontrarás a un compañero que te va a desautorizar y te va a requerir. Entonces eso es una especie, eso sí que es una violencia silenciosa, cambiada, ejercida a través del conocimiento de un supuesto saber que la violencia prácticamente fuerte, porque es alejar a toda la persona que hable con un enfermo de los enfermos. Quería añadir una cuestión antes de que estaba Adolfo Santamaría. A propósito de la creación, se ve muy claro cómo funciona la creación en algunos sujetos, en este caso supuestamente psicóticos o al menos pero con una psicosis muy discreta. Desde luego que es el caso de Joyce,
el supuesto de que sea psicótico. Yo lo he estudiado, yo estaba más loco de lo que parece, sin ninguna duda. Pero no vamos a entrar en esa cuestión ahora. Pero sí quería mostrar un poco cómo aparece la cuestión de la creación y por qué podemos explicar, en este hombre se ve muy bien, toda su obra pasa de la narrativa descriptiva, podemos encontrar incluso retratistas, dublineses hasta Finnegan's Wake, que es decir, aparece como una especie de uso de la palabra para la descripción de los personajes y cómo al final es un desmigajamiento del lenguaje. En Finnegan's Wake, incluso ya en Ulises también, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer entonces, naturalmente, es qué relación tenía este señor Joyce con el lenguaje. Pues tenía una relación tormentosa. Una relación tormentosa que los biógrafos, la gente que ha escrito sobre él, que le conocían, alumnos suyos, lo explican con mucha claridad. En testimonios de alumnos suyos, de gente que estaba muy interesada en su obra, de Jacques Mercaton, por ejemplo, que se acercó a conocerle siendo muy joven y cenaba con él, etcétera, etcétera. Y cuenta una anécdota que tú vas a entender rápidamente a dónde deriva todo este trabajo de Joyce con el lenguaje. Y que en cierta ocasión estábamos cenando con unos invitados rusos que se acercaron a cenar con el señor Joyce, y uno de los invitados contó que hacía poco había presenciado una tormenta terrible con descarga de rayos, truenos, etcétera. Y Joyce quedó muy alarmado, porque es muy conocida su forma de los truenos, etcétera. Dice, pero lo que más le impactó a Joyce fue una palabra que este ruso pronunció al salir en árabe, que vi, o alguna cosa parecida, no la recuerdo perfectamente. Y al día siguiente, Joyce quedó aterrorizado cuando oyó esta palabra, y al día siguiente, cuando me lo encontré, me dijo que había estado, y aquí se entiende lo que yo llamaba la creación, toda la noche trabajando con esa palabra, desmenuzándola, desligándola, quitándole sonidos, inyectándole otros sonidos, otros fonemas provenientes de otras palabras, porque no la podía soportar. Eso es Finnegan's Wake. Esta es la locura de Joyce llevada a la creación de algunas de sus obras últimas, precisamente donde lo que encontramos es ese patos con el lenguaje, esa pasión, ese sufrimiento terrible con el lenguaje que él tenía como una experiencia casi impuesta. Y es todo el trabajo por soltarse por, digamos, vaciarlo completamente de sentido y unir fonemas de muchas lenguas para hacer una especie de lenguaje que no sabe lo que quiere decir, pero que suena bien. Ahora creo que he explicado un poquito lo que yo quería decir con la creación. Bueno, como me gustan vuestras contribuciones y lo que estáis transmitiendo, quería poner sobre la mesa un tema, porque bueno, yo en la pública trabajo con niños y adolescentes, ¿no? Entonces yo comparto lo que habéis planteado de que en la clínica adulta es evidente que la forma de abordar el trabajo con este tipo de pacientes depende del marco de referencia en el cual uno más o menos está, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que hay una cierta diferencia, porque los signos de la psicosis, ¿no?, en la edad adulta generalmente son mucho más manifiestos, ¿no? Y entonces, bueno, nos encontraríamos con la diferencia de posición de cómo el profesional está diferente, ¿no?, al loco, ¿no?, y cómo trabaja con él, que es lo que habéis dicho, que comparte, ¿no? En la infancia me parece que hay una cuestión que es un poco diferente, ¿no?, y es que los signos de la psicosis no siempre son tan fáciles de reconocer, ¿no? Y no solo la diferencia entonces es también de cómo trabajan profesionales desde diferente marco de referencia teórico, ¿no? Tenemos posiciones distintas, sino ya desde el reconocimiento de que ese chico, ese adolescente puede ser muy psicótico. Hablabais en algún momento del TDAH, ¿no? Bueno, hay chicos que según mi criterio, por ejemplo, es un psicótico claro de libro, y hay profesionales que lo diagnostican bajo el rótulo de trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Entonces, bueno, yo quería un poco, ya sé que vuestra clínica fundamentalmente es con adultos, me parece, ¿no? Pero bueno, un poquito si podríais comentar algo sobre esto, ¿no? Porque como clínicos, ¿no?, como esta cuestión de la detección de esos primeros signos, ¿no?, que bueno, son importantes, ¿no?, para poder hacer algún tipo de trabajo. Permitiendo una cosa, son las 9:15,
Y a las 9:15 deberíamos acabar. Paso el micro a dos preguntas pendientes. Intentamos solventarlo rápido. Sí, buenas tardes. Bueno, yo felicitar a José María y a Ramón Colina por sus trabajos, ¿no? He visto, ¿no?, en el libro de Fernando, no lo he leído, pero bueno, el cursante imagino un poco, ¿no?, de qué va el libro, ¿no?, de cuál es su posición, ¿no?, respecto a la lectura. Y bueno, creo que esta tarde nos has transmitido un poco algo del libro, ¿no? Y pues respecto a José María, el libro has ampliado, ¿no?, 3 capítulos del primer texto que escribiste, y hay un capítulo que a mí me interesa especialmente, que es de psicosis actuales. Entonces me gustaría que dieras una pincelada, ¿no?, sobre esta cuestión de la psicosis actuales. Bueno, me parece que no va a dar para mucho más y nos tenemos que ir, pero yo quiero felicitarnos por este encuentro otra vez aquí y agradeceros que estéis en Barcelona otra vez. Siempre es una gozada escucharos. Yo estoy muy preocupada por el tema del mal. Estoy trabajando sobre este tema por una vía muy distinta, la psicosis de mi vida, si la feminidad, y lo estoy trabajando por la vía de las madrastras. Llevo también una discusión personal con la señora Hannah Arendt, porque yo no creo para nada en la banalidad del mal. Yo creo que el mal es una cosa muy seria, no es nada banal. Hay gente banal, eso sí, pero el mal no es banal. Y esto que no leí los libros todavía, los voy a comprar por el mal y la ternura, me parecen dos motivos muy importantes. Mi pregunta es sobre este tema de, yo pensaba, bueno, tú tampoco crees en la banalidad del mal, porque si piensas que el mal es la fuente de la creación, por ejemplo, es nada banal, ¿no? Y me pensaba en ese sentido, o una de las fuentes de la creación, pensaba en ese sentido, y también sé que es un tema que nos gusta mucho, que las estructuras lo trabajáis de una manera muy maleable, pero sí piensas en alguna diferencia entre el mal en la psicosis y el mal que termina en maldad de la perversión. Si podrías apuntar algo por ese lado, si lo has pensado o no. Me dejas una buena tostada ahora. Bueno, con respecto a las dos preguntas que me hacían al principio, bueno, en realidad se pueden unir de alguna manera. Es muy complicado. Voy a contaros también desde el punto de vista como clínico. Es muy complicado el diagnóstico de algunas infancias, muy complicado porque hay signos que se escapan como agua de las manos, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede a veces en las personas adultas, donde ha habido un furor muy grande, de mi opinión, el diagnóstico ha sido motivo de furor, ¿no? Y se ha diagnosticado demasiado. Y ahora también se diagnostica demasiado. No digo que no haya que diagnosticar, todo el mundo diagnosticamos para hacernos el diagnóstico, te da una perspectiva más o menos general, universal, pero hay que olvidarse porque tenemos que pasar a lo particular, naturalmente, ¿no? Pero podemos incurrir en algunos vicios. Yo he incurrido en vicios, como todo el mundo supongo, donde, fascinado por el fenómeno elemental o determinadas cuestiones, pues uno veía en determinada cosa un fenómeno elemental cuando en realidad es que lo veo en las tripas, o era un ruido de gases. Entonces, lo digo en primera persona, esto le puede pasar a cualquiera, incluso le pasa a Kepa Matilla con un caso, otro estudioso con una tesis doctoral sobre este asunto y le meten un gol por la escuadra. Bueno, estas cosas pasan, hay que andar con mucha precaución con esta cuestión, porque hoy día hay una serie de manifestaciones clínicas que son más bien subclínicas y que te dan una serie de indicadores de que este sujeto con el que estamos, por ejemplo, antes hablamos de Joyce, puede presentar algún tipo de cercanía, digamos, con la psicosis. Todos sabemos que los grandes tipos clínicos se han descrito con los locos de remate.
la gran esquizofrenia paranoide, la gran paranoia, la gran melancolía, etc. Pero cuando descendemos en el nivel hacia la normalidad y bajamos un poquito por los pies a tierra, toda la semiología se deshace. Y pasamos de la alucinación verbal a ¿qué? A un murmullo. Entonces entramos en un terreno donde las cosas son muy complicadas. Y ya la semiología, que es el gran tesoro de la clínica clásica, no nos sirve. La transferencia nos da un índice de que ese tipo es raro, que no te se relaciona contigo de la manera normal, de que, como decía Ruim, que da olor a casi este afecto del esquizofrénico es un poco raro, ¿no? Bueno, tienes otra serie de perspectivas. Ves que el lazo social está muy cuarteado en algunos sujetos, etcétera, pero entonces tienes que hacer la hipótesis de que pudiera ser un psicótico. ¿Cuándo descubres? Pues a veces, nunca. Tienes la hipótesis de que ese hombre puede ser un loco. ¿Qué te da verdaderamente el buen criterio? La evolución. No el diagnóstico que haces. Se ha publicado mucho sobre los diagnósticos. Toda la fenomenología alemana, e incluso en Pepe Eiras me contaba cuando él se estaba formando en psiquiatría en Oxford, los diagnósticos, hay estudios que se hacen en los 5 primeros minutos. Bueno, puedes hacer el diagnóstico con un esquizofrénico nada más que lo ves sentarse y detectarlo. Pero con otros sujetos es muy complicado diagnosticarlos y no sabremos nunca. Este lo diagnostica de una cosa, este otro. Por tanto hay que ser muy prudente porque en el fondo el diagnóstico, y sobre todo cuando se diagnostican cosas muy pesadas como una psicosis, en realidad es un ejercicio de violencia demasiado cruenta, me parece a mí. Y hay que andar con mucho cuidado, porque si le pones a alguien la plantilla de psicosis, ya, ¿qué vas a hacer con él? Voy a montar una empresa. Hombre, no fastidie, con la crisis que hay no gaste nada de eso. Es todo frenar determinado tipo de iniciativas porque puede ser un gran psicótico o puede desencadenarse, no sé qué. Entonces, la clínica no nos da todos los instrumentos, ¿no? Tenemos que ser un poco prudentes con esto. Nos da los instrumentos de las grandes locuras, porque ahora, que contesto a la pregunta de Adolfo Santamaría, claro, toda la cuestión es que hay locuras muy silenciosas, o estamos poniendo la lente sobre locuras muy discretas, donde ya no es el gran delirio de antes. Entre otras cosas porque hay muchos medicamentos que se empiezan a usar desde el principio y va quedando más frenado, y el índice nos lo dan otro tipo de cuestiones: el lazo social, la relación con determinado tipo de voces, el aislamiento profundo, la relación con determinado tipo de objeto que el sujeto se pasa horas y horas y no quiere saber nada de nadie, etcétera, etcétera. Este tipo de indicadores que antes la clínica clásica nos veía en el delirio, la alucinación, el paso al acto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ser muy prudente porque, y con esto termino, mientras no se haga una semiología clínica de las formas discretas o normalizadas de la locura, podemos meter las patas con mucha facilidad y las consecuencias para la clínica son muy grandes, porque si le pones, como digo, la plantilla de psicótico a no sé ¿qué haces con él? Esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que lo que dice yo siento que me dicen, no, cuando yo veo este paciente me parece un psicótico y te duerme como si fuera un TDAH, ¿no? Es imposible no tiene unas categorías. Pero de alguna manera que tiene unas categorías, incluso la necesidad de ver a los pacientes y interpretarlos o sentirlos de una manera distinta como lo sienten los demás. Pero al mismo tiempo, igual que criticamos a la psiquiatría del DSM-4 o DSM-5 ahora de sus excesos diagnósticos, también hay un exceso de diagnóstico estructural. Pues me parece que hay casos clarísimos y otros casos que son una duda de la cual podemos estar discutiendo gente tan próxima como José María y yo, viendo que dice que es un exceso y yo viendo que no, que es un psicótico y te estás fijando solo en lo neurótico del paciente. Podemos estar así toda la vida y no avanzamos nada con muchas veces hay que coger y retirar eso y volver para atrás. Entonces, estamos hablando de este paciente y de lo que sucede. Tú llámalo como te dé la gana, yo lo llamo como quiera, y eso es en el momento de estar delante del paciente es completamente muy importante y a la vez secundario. Y se pudieran compaginar las dos cosas. Muy importante porque tienes que hacer un esfuerzo de comprensión y de categorización porque te obliga el razonamiento a categorizar y a hacer diagnósticos y a poner etiquetas o a hacer conceptos, y por otra parte al mismo tiempo cómo hago para quitarme todo esto del medio y poder estar con la persona olvidándome de todo esto. No sé
nosotros ponemos muchas veces el ejemplo de que cuando tienes a un paciente muy antiguo y te piden, que le conoces desde hace 20 años, y te piden un informe clínico, de lo que te quedas completamente desconcertado. Porque yo puedo hacer informes de cualquier paciente que esté viendo recientemente, pero de un antiguo que conozco yo desde hace tiempo, pues digo, como no tenga uno hecho, estoy perdido. Porque si no ya te obliga a olvidarte completamente qué es, a aprender como que es nuevo y hacer un informe ya que te va y al final, pues, ¿para qué lo quieres? ¿Para una pensión? A ver, tú creo que merece la jubilación, pues voy a poner esquizofrenia para realmente no merece o no me estoy tan convencido. Yo no voy a poner un trastorno de personalidad y ya vamos donde ponemos trastorno límite y listo. Entonces, a mí me da igual poner un psicología. Esto puede resultar como una falsedad, pero realmente yo creo que tiene un sentido. Entonces, con la psicosis ordinaria o la psicosis adaptables, pues yo creo que está pasando. A mí no me importaría pasar por un psicótico ordinario. Bien, fantástico. El otro administrativo nos obliga a acabar el acto. La Caixa de la Paraula, totes les gràcies a Álvarez, Colina, al públic. Ramón, ¿qué tal? A ver, ¿qué pongo? María José. María José. Es con la que escribimos el libro. Hombre, mi suegra, ha venido a explicarme. Bueno, veo que te saltes las... No, que te he caído las llaves, he cogido las llaves. Mira lo que... Ay, espera, yo creo que he cogido, a ver. Sí, voy a ir con aquel muchacho que... Hola. Vamos al Hilton mañana. Anda, ¿a dónde? Que tenemos mañana un congreso en el... ¿Pero a cuál? Al Hilton. Eso es lo que te quería. Mañana hay que sacarme que estáis en Barcelona. No, yo mañana nos vamos y desaparecemos. Pues hablamos. Bueno, hala. Vale, todo un éxito. Hasta luego. Colina. Saludos. Colina, mi suegra. Muy bien. María. Hombre, Daniel. Hombre, a ver, nos vemos mañana. Mañana bien. Sí, sí.